Ok, a ver, vamos a iniciar ahora con dos vías metabólicas que son bien importantes dentro de la célula, que vienen a ser glucogenogénesis y glucogenólisis. La idea es que ustedes puedan entender cuándo es que estas vías son activadas, ¿no? Comprender, primero, cómo es que se da esta vía y en qué momento tienen que ser activadas. ¿Sí? Al finalizar, la idea es que ustedes puedan comprender de qué se trata todas estas vías en general, principalmente la glucogenólisis y la glucogenogénesis. ¿Ok? Entonces, nosotros ya hemos visto la degradación de la glucosa gracias a la glucólisis de glucosa piruvato. Ya sabemos que hay una vía aeróbica y una vía anaeróbica. Si es una vía aeróbica es glucólisis aeróbica, el piruvato se descarboxila, forma acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs y por esta ruta yo obtengo 38 ATP. Por otro lado, yo puedo hacer glucólisis anaeróbica, que forma parte de la fermentación. Si obtengo etanol, fermentación alcohólica. Si tengo lactato, fermentación láctica. Es otra forma de poder obtener energía. En el caso de nosotros, principalmente, nosotros tenemos lo que es la fermentación láctica, ¿no? Alcohólica no. En el caso del etanol, pues está relacionado obviamente con las levaduras y con algunas bacterias. ¿Ok? Estas son las dos formas de obtención de energía, por vía aeróbica y por vía anaeróbica. También hemos visto que cuando la vía glucolítica está inhibida, ¿sí? Los compuestos tienden a irse a otras vías. Una de las vías en las cuales participa cuando la vía glucolítica está inhibida es la vía de las pentosas fosfato, en el cual voy a tener riboso 5-fosfato y NADPH. ¿Ok? Aparte de estas vías que hemos mencionado, tenemos dos vías importantes, que es la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno, y la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno, para poder obtener glucosa. Y finalmente la gluconogénesis, que es la vía metabólica encargada de la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. ¿Sí? Esas son las dos vías que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Empezamos. ¿Qué viene a ser el glucógeno? Porque para poder yo saber la glucogenólisis y la glucogenogénesis, yo debo de saber pues cómo es que se sintetiza el glucógeno y cómo es que se degrada el glucógeno. Por tanto, necesito conocer qué cosa es el glucógeno, ¿no es cierto? Y vamos a ver en qué tejidos también se almacena. Entonces, cuando nosotros hablamos del glucógeno, ya habíamos mencionado que el glucógeno es un polisacárido, también considera un polímero de glucosa, ya que tiene grandes cantidades de glucosa unidas entre sí. Y es altamente ramificado, o sea, vamos a encontrar una cadena lineal y una cadena ramificada. Estos residuos de glucosa van a ser unidos por enlaces glucosídicos, ¿sí? Que van a estar conectados entre el carbono 1 y el carbono 4 de una y la otra glucosa, ¿no? Carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la glucosa siguiente, ¿sí? Estos enlaces, ¿no es cierto? Los enlaces glucosídicos son los que me permiten que pues esté toda la cadena, en este caso de glucosa, ¿sí? Luego tenemos lo que es la cadena ramificada. En el caso de la cadena ramificada, nosotros tenemos aquí el enlace glucosídico, pero va a ser de un carbono, o sea, en el carbono 1, y va a estar enlazado con el carbono 6 del siguiente, de la siguiente glucosa, ¿sí? ¿No es cierto? El carbono 6 de la siguiente glucosa. Entonces nosotros tenemos aquí, si ustedes observan, tengo los enlaces glucosídicos que se va a llamar alfa 1,4, ¿ya? Principalmente lineal, y el alfa 1,6 está relacionado con la ramificada, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean las ramificaciones, siempre va a estar el enlace alfa 1,6. Entonces, tengo 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, parte de la ramificada 1,6, ¿sí? En la parte ramificada es 1,6. Y ya después puede ser 1,4, 1,4 y todos los demás. ¿Ok? Solamente cuando se apertura, se da la ramificación, va a ser 1,6, ¿no? Por ejemplo, aquí, 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 ¿no? Aquí en todas las ramificaciones, ¿no? Donde se genera una nueva ramita, ¿ok? De ahí los demás son lineales, todos son lineales, ¿sí? Es decir, alfa 1,4. Entonces nosotros tenemos que recordar que tenemos enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6, ¿no? Alfa 1,4 para cadenas lineales y alfa 1,6 para las ramificadas.
El glucógeno, como les había ya mencionado desde creo que hace 2, 3 clases anteriores, cuando hemos estado hablando del periodo, pues, tanto digestivo como el periodo interdigestivo, hemos hablado que el glucógeno es la forma de almacenamiento de los carbohidratos, pero en animales, ¿no es cierto? Si hablamos en plantas, estamos hablando del almidón. Entonces, el glucógeno de por sí se almacena con la finalidad de utilizarlo para luego poder obtener energía a partir de él. ¿De qué manera? Pues simplemente obteniendo glucosa. El glucógeno se degrada para obtener glucosa y ya luego la glucosa va a ser utilizada para poder obtener energía. ¿Ok? Entonces, el glucógeno principalmente lo que me brinda es la glucosa. ¿Sí? Glucosa que no se encuentra en el medio y que por tanto necesito yo para que luego pueda realizar la glucólisis. Si no hay glucosa, no consigo hacer glucólisis. No se puede activar esta vía si no hay glucosa en una concentración considerable dentro de los rangos normales. ¿Sí? Entonces, el glucógeno que se encuentra principalmente en el hígado y en el músculo, ¿sí? Tienen una función para estar en esos tejidos. ¿Sí? El glucógeno del hígado está almacenado ahí con la finalidad de brindarle glucosa, pero no solamente al mismo tejido, sino también a todos los demás tejidos del cuerpo. ¿Sí? Y en el caso del músculo sí está más relacionado con el mismo por la demanda de energía que en sí necesita el músculo. ¿Ok? Entonces, eh, ya saben, ¿no? Cuando en este caso el glucógeno es sintetizado, más que todo cuando la oferta de glucosa supera las necesidades energéticas inmediatas de estos órganos, ¿no? Por eso es que normalmente siempre se almacena, ¿sí? Entonces cuando tú consumes, normalmente tú utilizas, como les decía, la tercera parte para poder nada más consumir y obtener lo que necesitas del alimento, y las 2 terceras partes tienden simplemente a almacenarse. ¿Sí? Almacenarse, porque no todo lo que comes implica que va a ser absorbido. ¿Okay? Tú puedes tener hambre, por un lado, que ya consumes el alimento, pero muchas veces nosotros comemos por antojo, porque nos gusta y eso, pero el organismo no lo ve de esa manera. El organismo solamente adquiere lo que necesita y lo que no lo almacena. ¿Ok? Ahora, las reservas de glucógeno se pueden almacenar entonces en dos tejidos, el hígado, tejido hepático y el muscular. ¿Sí? Ahora, en el caso del hígado, representa el glucógeno el 10% de su peso, ¿ok? Es poco, pero igual es considerable, ¿sí? Porque de alguna u otra manera el hígado es el encargado, pues, de repartir a todos los órganos eh, la glucosa, ¿no? Que ha sido degradada del glucógeno. Y por el otro lado, el músculo, que se ve que es 1.2, ¿no? O 1,2% del peso del músculo, ¿no? La pregunta es de cada músculo, ¿no? Entonces, en realidad, si nosotros lo vemos de esa manera, aparentemente parece poco, ¿no? Dices, uy, el músculo tiene menos y en cambio el hígado tiene más. Bueno, pero es que el hígado estamos hablando solamente, ¿no? De un órgano. En el caso del músculo, nosotros tenemos el músculo cardíaco, el músculo esquelético, ¿no? Entonces tenemos más cantidad en sí del músculo. Entonces, por esa razón es que, pues, la proporción no es como se ve, ¿no? O sea, tú dices 10%, aparentemente pareciera que tuviéramos más glucógeno en el hígado que en el músculo, pero realmente hay una mayor cantidad de glucógeno en el músculo que en el hígado, ¿sí? Pero también depende de lo que necesite la célula, porque el músculo va a necesitar mayor cantidad, ¿sí? De glucosa que el hígado, ¿ya? Por la demanda energética que requiere de por sí el músculo por la función principalmente de contracción, ¿ya? Entonces vamos a ver las diferencias entre el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. En el caso del glucógeno hepático, más que todo sirve para poder conservar el nivel de glucosa en la sangre, ¿ya? Y sobre todo en ciertos periodos. ¿Qué periodos serían? ¿En qué periodos yo puedo El periodo utilizar ese interdigestivo. glucógeno? Muy bien, en el periodo interdigestivo. El glucógeno hepático se almacena con la finalidad de utilizarlo en el periodo interdigestivo. Ese periodo interdigestivo viene a ser las comidas
y el ayuno nocturno, ¿no es cierto? El ayuno nocturno o también a veces el ayuno que ustedes se imponen, porque a veces hay chicos que dicen, ahora voy a hacer ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, que tengo que bajar de peso, que ya no voy a estar comiendo, voy a ayunar un día, así también limpio mi organismo, ¿no? Ahí dependiendo, ¿no? Entonces, tanto en lo que son los espacios entre comidas, en el ayuno nocturno o en el ayuno, si es que ustedes lo deciden así, el glucógeno hepático es el que va a ser utilizado. Se degrada el glucógeno y se obtiene glucosa, ¿ok? Entonces, sabemos que cada vez que nosotros consumimos los alimentos, el hígado remueve cerca de los 2/3 de los monosacáridos que se has absorbido y los va a utilizar para poder recomponer su reserva. Tienes que asegurarse de que siempre tengas reserva, porque sabe que no siempre vas a comer, ¿ok? Entonces, el glucógeno hepático se tiene que asegurar de poder reservar una buena cantidad, que son las 2/3, ¿no es cierto?, en el hígado, para poder, pues, cuando se necesite, degradar ese glucógeno hepático y de esa manera poder liberarlo, ¿ya? Miren, después de 12 a 18 horas de ayuno, el hígado prácticamente agota todas sus reservas, ¿ya? Prácticamente. Entonces, imagínense, o sea, si ustedes es de 7, por ejemplo, de 7 a 7, ustedes tienen 12 horas, pero acá no involucra, no, ustedes pueden a veces comer 7 de la noche y no desayunar a las 7 de la mañana, sino de repente pueden desayunar a las 10, 11, ¿no? Entonces, aparentemente, el glucógeno, la reserva se va a agotar también dependiendo de lo que hayas consumido el día anterior. Ustedes tienen 2/3 que almacenan de lo que comen, pero si estás hablando de carbohidratos, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta, o sea, los carbohidratos, estás hablando de diferentes tipos de azúcares, no todos se metabolizan igual. Acá estamos hablando principalmente de glucosa, ¿ok? Y eso es sin considerar que tú de repente estás en un problema, eh, por ejemplo, con estrés, o tienes de repente, no sé, pues, insomnio, o a veces no comiste bien, entonces eso puede variar, ¿ya? Puede variar, ¿ok? Entonces, aquí el hígado prácticamente agota todas sus reservas, ¿no? Este es más o menos el rango que se considera si lo estamos viendo de un paciente aparentemente normal, que ha comido pues 7 de la noche, ¿no? Una ración proporcional a su peso. Al día siguiente puede pasar de 2 a 18 horas y ya prácticamente no tiene nada de glucógeno. Eso realmente no pasa en el organismo. O sea, realmente cada uno de nosotros tenemos una alimentación completamente diferente, ¿sí? Hay algunos que hacen guardias, hay otros que comen más temprano, hay otros que comen más de noche. Entonces, eh, es muy distinto porque el peso también es diferente, la proporción del músculo, ¿no es cierto?, en el hígado también, pues, va a variar. Los requerimientos de cada organismo no van a ser los mismos, ¿ya? Esto es más que todo para que ustedes tengan una idea en general cómo se maneja, pero no en todos los pacientes es lo mismo, ¿ya? Por eso es de que tendríamos que analizar y hacer un estudio de diferentes factores que pueden influir en la degradación del glucógeno, ¿no? En estas horas, para realmente ver si es que es cierto o no es cierto, ¿no? Que realmente se agotan nuestros glucógenos. Entonces, el glucógeno hepático principalmente tiene la función de poder desencadenar, en realidad, más que todos, o sea, ser degradado para poder obtener glucosa fuera de la célula, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo la glucogenólisis, en este caso, o sea, la degradación del glucógeno es con la idea, ¿no?, de que la glucosa pueda salir del hígado para poder, pues, nivelar las glucosas o el rango de glucosa en el torrente sanguíneo.
¿ok? Entonces yo sintetizo glucógeno con la finalidad de poder utilizarlo en los periodos interdigestivos, que son los periodos en los cuales, pues, entre comidas, ¿no es cierto?, en el ayuno nocturno, ahí yo, pues, puedo, obviamente, la idea es utilizar ese glucógeno porque yo no estoy comiendo, entonces ahí es donde se puede utilizar ese glucógeno, ¿sí? Entonces, Me, cuando tú me, degradas ese glucógeno, dime. me hizo una consulta. Con respecto a lo que es el ayuno, ¿qué órganos se pueden ver afectados si una persona realiza ayunos por tiempos prolongados, por ejemplo, de 16, 18 horas? En realidad, el primero el que primero va a funcionar más que pueda ser afectado, o sea, el primero que va a comenzar a realizar el proceso es el hígado. El hígado primero comienza a degradar el glucógeno. Después que el hígado comienza a degradar el glucógeno, también va a degradar el glucógeno en el músculo, ¿sí? Entonces comienzas a degradar todo el glucógeno también muscular. Aparte de eso también vas a comenzar como se está degradando una gran cantidad de glucógeno almacenado en estos dos tejidos que son los principales que te proporcionan la glucosa, entonces lo que vas a hacer es degradar todo eso y obviamente degradas el glucógeno hepático, el glucógeno muscular, ¿ya? Y el detalle también es que el glucógeno hepático tiene la finalidad de poder darle glucosa a las otras células. Entonces tú le das glucosa a las otras células para que puedan ser utilizados, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Como no hay tanta cantidad de glucógeno para el tiempo prolongado de ayuno que tienes, entonces los tejidos de forma independiente van a necesitar de energía. Entonces, uno de los órganos que padece es el cerebro, ¿sí? Porque es uno de los órganos que requiere de glucosa. En realidad es bien exigente con lo que necesita, ¿sí? Entonces, normalmente cuando tú estás en un proceso de ayuno prolongado, el cerebro es lo que tendría que consumir más cantidad de glucosa, ¿sí? Porque es el que se gasta en realidad más, ¿sí? O sea, si tú estás en un ayuno prolongado, o sea, muy aparte, o sea, no solamente te estoy hablando de que tú descanses, te levantas y ya no comes, o sea, no tienes para el pan, no comes, te estresas, sigues avanzando, entonces ya estás teniendo una gran cantidad de horas de ayuno. Entonces, lo primero que el organismo hace es tratar de regular esa descompensación. ¿Ok? Oye, no hay glucosa para poder utilizar y obtener energía, porque si no tiene energía no va a poder realizar esa función. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues comenzamos a degradar el glucógeno en el hígado para que pueda darle glucosa a los demás tejidos, ¿sí? Degradamos el glucógeno del músculo para que pueda trabajar el músculo en sí y esa persona no se me debilite, para que pueda caminar, para que pueda realizar sus funciones, porque en realidad pues se degrada el glucógeno. Cuando ya se degrada el glucógeno, tú tienes glucosa sin fosfato y la glucosa sin fosfato se da lo que es la vía anaeróbica, que viene a ser una vía rápida. Por eso le llaman glucólisis rápida, porque consigues obtener la energía de forma inmediata, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? En este proceso, ¿no es cierto? En este proceso, eh, cuando, cuando tú utilizas el glucógeno es con la finalidad de poder obtener glucosa, ¿no? Y la glucosa de por sí se utiliza principalmente en el músculo, o sea, no sale del torrente. En cambio, en el caso del hígado, el glucógeno se degrada y la glucosa tiene que salir a los tejidos. Entonces, esta glucosa tiene que ser o tiene que tener una gran cantidad para poder darle a todos los órganos, cerebro, páncreas, ¿no? Pulmones, riñones, ¿ok? Todos, el propio músculo, ¿sí? Entonces, todos estos órganos necesitan de glucosa. Mira, células espermáticas, ¿no es cierto? O sea, son diferentes células dentro de cada órgano. O sea, cada órgano tiene células también especializadas, así como el páncreas que tiene la beta pancreática, la alfa pancreática. Entonces hay diferentes tipos de células y todas requieren de glucosa. Entonces cuando tú bajas el glucógeno,
luego vas a activar la gluconeogénesis. Entonces, cuando tú activas la gluconeogénesis, tú comienzas de alguna u otra manera a alterar un poco el metabolismo para conseguir de forma así desesperada glucosa para darle a los tejidos, en este caso que solo dependen de glucosa, como los eritrocitos, como el esperma, el corte renal, el cerebro. Ellos son los principales que tienen que obtener glucosa para que puedan funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, tú utilizas, ¿no es cierto?, la glucosa que va liberándose para esos tejidos, ¿sí?, que son principales. Los otros pueden utilizar glucosa, pero si no hay glucosa, ellos pueden utilizar otros componentes, como los ácidos grasos, ¿no?, como los cuerpos cetónicos, porque para esos tejidos, como el músculo, pueden utilizarlo de forma normal, cuando hay la necesidad. Pero si el ayuno continúa, o sea, nosotros estamos todavía en un proceso, pues, un ayuno bastante prolongado, pues tú comienzas a activar vías que te permitan formar glucosa, porque tú lo que quieres es formar glucosa siempre. O la obtienes de la degradación de glucógeno o la obtienes de otras moléculas. Entonces, ¿qué haces? Tienes que activar metabolismo de proteínas, metabolismo de los lípidos, ¿ok? Metabolismo de los cuerpos cetónicos. Entonces, hay un orden. Entonces, tú tienes carbohidratos y en carbohidratos tú abarcas lo que es glucogenólisis, principalmente hígado y músculo. Músculo para él mismo y el hígado para poder darle soporte a todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Cuando comienza a caer, porque ya no estás teniendo el glucógeno, automáticamente tienes que activar a la gluconeogénesis. El hígado se va a encargar de sintetizar la glucosa a partir de los otros metabolismos. En ese momento se activan las vías de lipólisis, principalmente, para poder obtener que los ácidos grasos y obtener energía también de los ácidos grasos, porque los ácidos grasos también pueden dar energía para algunos tejidos. ¿Ok? Luego tienes lo que es la cetogénesis. La cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos en el hígado. Y luego estos van a ser pues liberados para ser utilizados en otros órganos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú tienes que asegurarte que en ciertas moléculas, o sea, que nosotros damos, vamos a poder formar glucosa para poder compensar, ¿sí? Entonces tú le vas a dar glucosa principalmente a ciertas células que solo requieren de glucosa, ¿ok? Cuando el ayuno es demasiado prolongado, el mecanismo de regulación del metabolismo lo que hace es comenzar a ver la manera de poder darle glucosa a los órganos principalmente que necesita. ¿Cuál es el primer órgano así indispensable? El cerebro, ¿sí? Pero hay algo que tienen que tener en cuenta. La demanda de glucosa para los órganos es alta, es bien alta, ¿ya? Cuando hay un ayuno muy prolongado, ya no solamente estás abarcando glucogenólisis, gluconogénesis, ya no estás haciendo cetogénesis, cetólisis, ya no solamente abarcas lipólisis, sino llegas hasta lo último, que viene a ser proteólisis, ¿sí? En la proteólisis ya estarías afectando al músculo. El detalle es que tú no puedes degradar músculo porque el músculo tiene una función de soporte en el cuerpo. Pero cuando el organismo no encuentra de otra, ¿sí? También puede degradar, utilizar aminoácidos del cuerpo para poder formar glucosa y de esta manera poder obtener energía. Entonces, hay un desbalance y un descontrol cuando un paciente está en un ayuno demasiado prolongado. Entonces, va a afectar al organismo y a la parte estructural del cuerpo, ¿sí? Entonces, hay un orden, ¿ok? Hay un orden. Entonces, de que se van a afectar los órganos, principalmente pues afecta al cerebro. Y es algo evidente, porque cuando nosotros estamos en un proceso de ayuno y no comemos nada y estamos estresados y no hemos descansado bien, ¿no es cierto?
Cuando ocurre todo eso, normalmente nosotros formamos cuerpos cetónicos con la finalidad de utilizarlos en ciertos tejidos, como el corazón, el músculo. Pero cuando la demanda de energía es alta para el cerebro, porque normalmente cuando estás en ayunos y todo eso, ¿no? Y aparte estás estresado y todo eso, entonces haces que la glucogenólisis se active más rápido y comienza a liberar glucosa. Y si liberas glucosa, la glucosa entra a cada célula luego para poder ser utilizada. Entonces, automáticamente comienzas a formar esos cuerpos cetónicos, pero esos cuerpos cetónicos van a ciertos tejidos que no deberían de ir de forma normal y que esos serían tóxicos para esa célula. ¿A quién me refiero? Al cerebro. ¿Sí? Entonces, cuando los cuerpos cetónicos llegan al cerebro, es con la idea de obtener energía, pero los cuerpos cetónicos no son favorables para el cerebro. Por eso es que yo les decía que los dolores de cabeza normalmente tienden, muy aparte del colesterol, que a veces también lo relacionan, pero cuando tú sabes que no has comido nada, estás en ayuno pues prolongado, estás realmente estresada, ¿no? Y eso te activa a hormonas como el cortisol, la adrenalina, todas esas cosas te activan y automáticamente vas a activar vías metabólicas. ¿Cuáles? Las vías de degradación, que es la glucogenólisis. Entonces prácticamente estás vaciando tus reservas. Entonces tu metabolismo cambia, es mucho más rápido. Entonces como que la única forma, ¿no es cierto?, de poder compensar esa falta, ¿no es cierto?, de glucosa es utilizando otras moléculas que me permitan darme energía. Y esos son los cuerpos cetónicos. Entonces los cuerpos cetónicos van hacia el cerebro, se utilizan para poder obtener energía. Y sí, te dan energía, pero el problema es que los cuerpos cetónicos, como son ácidos, son tóxicos. Entonces, para el cerebro no es favorable. Y eso genera dolor de cabeza, ¿no? Cuando nosotros tenemos el dolor de cabeza, tenemos que pensar si es un proceso o sea, de migraña o es un proceso en el cual tú no has comido, ¿no? De repente no, estás en ayunas, no has comido nada o has comido muy poco, pero estás moviéndote, estás estresado por el trabajo, el estudio, etcétera, y eso ha hecho de que se genere esa sintomatología, ¿no? Que es evidente de por sí, ¿no? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Yo ahorita abarco principalmente carbohidratos, ¿ya? Pero en bioquímica 2 ustedes van a tener que ver todas las vías metabólicas, ¿ok? Entonces, ahorita yo me he extendido un poquito más por la pregunta que me ha hecho su compañera, pero es complicado poder explicarles vías metabólicas que aún no han visto, ¿ya? Porque ustedes todavía no han visto lipólisis, no han visto lipogénesis, no han visto cetólisis ni cetogénesis, y no han visto tampoco proteólisis, ¿no? Ni proteogénesis. Entonces, no conocen cuáles son las vías en relación a estas, entonces es complicado que puedan conectar con lo que estamos manejando ahora. Pero la idea es esta. El organismo va a utilizar primero siempre los carbohidratos. Entonces, cuando utiliza los carbohidratos tú lo utilizas cuando la glucosa llega a la célula, se hace glucólisis y se obtiene energía. Pero cuando tú estás en un periodo interdigestivo, tú necesitas utilizar, ¿sí? A, a la glucosa también, o sea, tú necesitas utilizar a la glucosa para que te dé energía, pero ¿cómo es que yo obtengo esa energía? Tengo que degradar el glucógeno para que me dé glucosa y para que esta glucosa pueda ingresar ¿a dónde? A la célula para que pueda darme ATP, porque yo estoy durmiendo o simplemente no estás comiendo, ¿ok? Entonces, el glucógeno hepático, en este caso, es el responsable de poder darme glucosa a todo el cuerpo, ¿sí? A todo el cuerpo. Entonces, este glucógeno hepático me va a servir para lo que es periodos interdigestivos y para lo que es en procesos de ayuno, ya en procesos de ayuno. Si ustedes están comiendo, olvídense de la glucogenólisis. Nunca va a pasar. Cuando ustedes comen, jamás se va a dar la glucogenólisis, porque no necesitan. Las reservas, sí, lo que van a hacer es formarlas, ¿no? Tú comes y lo único que vas a hacer es comer y la glucosa entra y haces glucólisis. Y en ese momento sintetizas glucógeno, que es otra cosa, porque estás comiendo.
Pero cuando tú no comes, cuando tú estás en ayuno, no comes, ¿ya? Y ya se gastó, porque tiene que gastarse la glucosa que has obtenido en la alimentación, y ya se gastó, el organismo dijo, ya se gastó, entonces hay que utilizar el glucógeno almacenado. Entonces, para eso está el glucógeno hepático, ¿ya? El glucógeno hepático se encarga de poder ser utilizado para poder obtener glucosa, ¿sí? Y de esta manera la glucosa, o sea, cuando se degrada el glucógeno se obtiene la glucosa y de esta manera la glucosa sale no solamente al músculo, sino a todos los órganos, al cerebro, a todos los órganos. Entonces, el nivel de glucógeno va a tener que disminuir dependiendo de la demanda de las células. Yo no puedo comparar a cada persona porque los factores pueden influir. No todos tenemos las mismas reacciones, no todos tenemos el mismo metabolismo. Entonces va a modificar o va a cambiar, ¿sí? Entonces, primero, nosotros tenemos que tener en cuenta que el glucógeno hepático es el encargado de poder brindarme glucosa a todos los órganos y todos los tejidos, ¿sí? Primero, periodo interdigestivo, del cual yo no como, ¿ok? Yo no como, estoy en ayunas, ¿no es cierto? Estoy o descansando, ¿no? En el ayuno nocturno, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, del músculo, ¿sí? Ese glucógeno se degrada y se obtiene para él, ¿ya? Se obtiene para él. Estamos. Entonces, como que el glucógeno se degrada, ¿no es cierto?, en el músculo, pero en realidad, pues se degrada, se obtiene glucosa, y este en realidad se obtiene glucosa de fosfato, y este en realidad entra a lo que es la fermentación láctica, para poder obtener de alguna u otra manera energía. Entonces, de alguna u otra forma en el músculo se degrada con la finalidad de tener una mayor cantidad de glucosa, y de esta manera después poder ser utilizada, ¿sí? Entonces, por eso que la función del glucógeno muscular es actuar como una fuente de fácil disponibilidad de glucosa, para que la glucólisis dentro del propio músculo, o sea, pueda obviamente funcionar, ¿no? ¿Ok? Ahora, el glucógeno muscular solo disminuye de manera significativa después de que de un ejercicio vigoroso. Imagínense que ustedes no comieron, están en ayunas, imagínense que ustedes se van a hacer gimnasio y hacen un ejercicio pues fuertísimo y prolongado. Ahí ustedes van a consumir prácticamente todo el glucógeno muscular. Entonces, cuando ustedes consumen, ¿no es cierto?, todo ese glucógeno muscular, al terminar eso, pues la idea es de que puedan consumir pues dietas ricas en carbohidratos para poder de alguna manera suplir, o sea, más que todo, completar, ¿no? Lo que han gastado, ¿no? Ustedes han gastado todo ese glucógeno en el músculo por hacer todo ese proceso, y después la idea es que ustedes puedan consumir carbohidratos para que puedan de alguna otra manera suplir ese espacio, ¿ya? Es decir, ese glucógeno que han degradado. ¿Y por qué? Porque ustedes van a seguir haciendo actividades. O sea, si ustedes hacen ejercicio y no comen, lo que va a pasar es que se van a caer, van a debilitarse un montón, el músculo no va a poder funcionar, ¿ok? Van a tener bastantes problemas, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que tratar de la manera de poder consumir el alimento, en este caso carbohidratos, para poder compensar lo que han ustedes utilizado, ¿no? Y eso es porque obviamente estás haciendo un ejercicio, ¿sí? A veces personas se levantan muy tempranito, han hecho ayunos, no desayunan y dicen, bueno, mejor desayuno después. Ok, pero siempre tienes que consumir el carbohidrato para poder suplir a ese almacenamiento. O sea, tú tienes que siempre asegurarte que tengas almacenamiento de glucógeno. Todo el organismo siempre tiene que tener un almacenamiento de glucógeno, porque nosotros no comemos las 24 horas del día. Si tú no le das glucógeno a los órganos, como en este caso para el hígado y para el músculo, ¿cómo creen que vamos a poder obtener glucosa en esos periodos que no comemos? Tenemos que adquirirlo de algún lugar, ¿sí? Por eso es tan importante el proceso de glucógeno, ¿sí? En este caso, la glucogenólisis, ¿sí? Ahora, miren, ¿qué diferencia hay entre el glucógeno muscular y el glucógeno hepático? El glucógeno muscular se utiliza para sí mismo, ¿ok? No es que el músculo le done a alguien nada, solo utiliza, se degrada, se obtiene glucosa de fosfato y de ahí pues puede hacer fermentación láctica, ¿ok? Por eso que a veces siempre digo que el músculo parece egoísta, solo para él.
pero es porque el músculo tiene una mayor demanda que el hígado, pues, ¿no? Tiene una mayor demanda. Entonces, en el caso del músculo, si se dan cuenta, se degrada el glucógeno, se obtiene glucosa 1-fosfato, después glucosa 6-fosfato y este entra a lo que es la fermentación láctica. Y de esa manera se obtiene ATP. ¿Ok? Y en el caso de el glucógeno hepático, igual se degrada hasta glucosa 1-fosfato, luego se obtiene glucosa 6-fosfato, y de ahí, ¿qué cosa obtienes? Glucosa, ¿a partir de quién? De una fosfatasa, ¿no? Esta enzima se encarga de desfosforilar la glucosa 6-fosfato y obtienes glucosa. Y cuando ya pues removemos el grupo fosfato de la glucosa, automáticamente puede salir al torrente sanguíneo para llegar a los demás órganos. ¿Sí? Hay algo acá que quiero que vean. Si se dan cuenta, el glucógeno es así, ¿verdad? Siendo utilizado para poder formar glucosa. Pero ¿qué otra vía también está ahí, a la par, de alguna u otra manera pendiente, vigilante? La gluconeogénesis, ¿ya? ¿Por qué? La gluconeogénesis es la vía que me asegura de darme glucosa, sea cual sea la situación. Tengo que darle glucosa, sí o sí. Para eso yo necesito ¿de qué? De diferentes, obviamente, de diferentes moléculas. ¿Ok? Entonces la gluconeogénesis siempre va a estar pendiente para darme glucosa. Entonces cuando se acaba el glucógeno y de alguna u otra manera ya no se da la glucogenólisis, la gluconeogénesis va a estar ahí pendiente. ¿Ok? Y la gluconeogénesis estamos hablando de sintetizar ¿qué cosa? Glucosa a partir de cualquier otro compuesto. Estamos hablando de, miren, ¿no? Estamos hablando de lípidos, ¿ya? Es decir, la gluconeogénesis te permite obtener glucosa a partir del glicerol, que lo obtuviste de los lípidos, ¿sí? Aminoácidos, que puedes tenerlo de aminoácidos libres, pero también cuando la situación se complica, cuando el ayuno es demasiado prolongado, como estaba mencionando su compañera, puede generar hasta proteólisis, degradas parte de las proteínas de la parte estructural con la finalidad de liberar aminoácidos para poder utilizarlos y hacer glucosa, ¿sí? Cosa que no debería, pero se puede hacer para compensar. Entonces la gluconeogénesis se va a encargar de poder, ¿qué cosa? Utilizar todos esos componentes para poder sintetizar, en este caso, glucosa 6-fosfato. Y al utilizar la glucosa 6-fosfato, utiliza la enzima glucosa 6-fosfatasa y de esta manera obtienes la glucosa. Y la glucosa después va a ser liberada al torrente sanguíneo, va a ser exportada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el glucógeno muscular y el glucógeno hepático? ¿Qué es lo que pueden ustedes observar? El glucógeno hepático se distribuye a todos los órganos. El glucógeno hepático se utiliza para obtener glucosa, eso sí, para obtener glucosa y dárselo a todos los demás. Todo el cuerpo. Exacto, pero glucosa, no me digan que el glucógeno salga, el glucógeno se queda dentro, se degrada y lo que obtienes es glucosa. La glucosa es la que se libera y eso es lo que se utiliza, ¿ya? Pero hay algo importante. En el caso del hígado, el hígado tiene una enzima que no tiene el músculo. ¿Cuál es? ¿Cómo dijo Miss? El hígado tiene una enzima que no tiene el músculo. ¿Cuál es? La glucosa 6-fosfatasa. Exacto. La La glucosa glucosa 6-fosfatasa. Exactamente. No se olviden, esa es pregunta de examen, siempre, porque es bien importante. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima que desfosforila, y esta siempre va a estar involucrada en la remoción de glucosa 6-fosfato, tanto de la glucogenólisis como de la gluconeogénesis. ¿Ok? Por eso es que participa en las dos vías esa enzima. Cuando se da la glucogenólisis, la glucosa 6-fosfato forma glucosa, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que el glucógeno se va acabando. Cuando el glucógeno se va acabando, la gluconeogénesis comienza a activarse. Entonces baja el glucógeno en ese sentido, pero la gluconeogénesis comienza a activarse. Y lo que va a hacer es utilizar la misma enzima para formar glucosa. ¿Ok? Entonces, a pesar que se nos va acabando el glucógeno, yo comienzo a activar más la gluconeogénesis. Pero la gluconeogénesis no funciona sola. La gluconeogénesis necesita de los otros metabolismos para poder obtener
una molécula que me permita de ahí partir para poder sintetizar glucosa, si no, no voy a poder. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo la glucosa 6-fosfatasa. Se encarga de remover el fosfato de la glucosa del fosfato para obtener glucosa. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con glucogenogénesis. Entonces, si yo les he dicho que el glucógeno, ¿no es cierto?, se encuentra en el hígado y en el músculo, por lógica, ¿dónde creen que se sintetiza glucógeno? ¿Dónde se sintetiza glucógeno? El músculo. En el hígado. ¿Y dónde más? El En el músculo adiposo. Músculo. Y en el músculo. ¿Ok? Ok, si ustedes, acuérdense, si nosotros estamos diciendo que nosotros tenemos glucógeno hepático y glucógeno muscular, entonces la glucogenogénesis se va a dar tanto en el músculo como, ¿en dónde más? En el hígado. El hígado. Exacto. ¿Ya? Entonces, la síntesis de glucógeno, ¿a partir de dónde? ¿No es cierto? A partir de ciertas, en este caso, la síntesis de glucógeno se va a dar a partir de moléculas de monosacáridos, exclusivamente de glucosa. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos de glucosa para poder sintetizar glucógeno. ¿Esta glucosa la tengo de dónde para yo poder sintetizar glucógeno? ¿De dónde obtengo? Para yo poder sintetizar glucógeno, ¿de dónde obtengo esa glucosa? De los carbohidratos, los monosacáridos. de la glucólisis. Piensen bien. Unos me han dicho bien, otros no. De los carbohidratos. Eso, de los carbohidratos. ¿No es cierto? ¿En qué momento? ¿En qué momento adquiero esos carbohidratos? Cuando ya se va cuando se digestivo. está decayendo el... Tengan bien claro esto. ¿Ah? ¿Cuándo yo obtengo la glucosa? ¿En qué momento obtienes tu glucosa en el organismo? Cuando consumes carbohidratos, mis. Exacto, cuando comes. Alimentos, mis. Exacto, cuando tú comes obtienes carbohidratos. Y esos carbohidratos pasan por un proceso digestivo y obtienes la glucosa. La glucosa entra a la célula y cuando entra a la célula, ¿no es cierto? La glucosa, yo les dije que hacía dos vías cuando la glucosa entraba. Se fosforilaba y uno se encargaba de hacer glucólisis para obtener energía en el momento y la otra se encargaba de sintetizar glucógeno para asegurarnos de tener un almacén, ¿no? En este caso como glucógeno, para cuando la persona ya no coma, pueda utilizar ese glucógeno en ese periodo interdigestivo. ¿Ok? Acuérdense, por favor, ¿ya? Entonces, la glucogenogénesis la tenemos activada cuando consumimos alimentos. ¿Ya? Cuando consumimos alimentos, en ese momento estamos almacenando glucógeno. ¿Ya? Entonces, la síntesis, en este caso, del glucógeno, consiste en que, en adicionar una y otra vez residuos de glucosa, ¿ok? A las extremidades de un núcleo o un cebador de glucógeno, que se llama glucogenina. La glucogenina, que ustedes observan acá, es una proteína nuclear, digamos así. ¿Ya? Se le llama nuclear porque se encuentra en el medio, en el núcleo. ¿Ya? No es que sea realmente del núcleo. ¿Ya? Se le considera proteína core o proteína nuclear. ¿Por qué? Porque se encuentra en el centro. ¿Ya? Y esa proteína es la base, es como un cebador, es la base para que se empiece la síntesis. Tú cuando sintetizas, tú necesitas partir de algo. Entonces la glucogenina es ese algo que necesitas para iniciar. ¿Ok? En este proceso de glucogenogénesis, tú lo que vas a hacer es consumir. Ustedes se acuerdan que yo les mencioné también que cuando nosotros sintetizamos, normalmente en la síntesis, nosotros ¿qué cosa gastamos? Cuando sintetizas... ATP. Exactamente. ATP. Eso, ¿sí? Ahora se dan cuenta, nosotros principalmente gastamos, ¿sí? Gastamos energía. Entonces también por eso si se ponen a pensar, en ese momento nosotros estamos haciendo glucólisis también, ¿no es cierto? Y al hacer glucólisis nosotros obtenemos ATP para que también pueda darse la glucogenogénesis.
porque tenemos que asegurarnos de que tengamos glucógeno, ¿sí? Entonces, en este proceso nosotros tenemos, ya en el proceso de síntesis de glucógeno, nosotros obtenemos el glucógeno, pero nosotros necesitamos invertir moléculas altamente energéticas, como el ATP y el UTP, ¿ok? ¿Dónde ocurre? Músculo e hígado, ¿ya? Algo importante que tienen que tener en cuenta. La glucogenogénesis está regulada por qué hormona. ¿Por qué hormona está regulada? Por la insulina. Por la insulina. Pónganse a pensar. Cada vez que comes, la glucosa entra a la célula, ¿no es cierto? La glucosa entra a la célula, pero entra a un tipo de célula, ¿no? Es decir, el cerebro, ¿no es cierto? El riñón, ok. Pero también entra el páncreas. ¿Se acuerdan del páncreas? ¿Qué pasaba cuando ingresaba grandes cantidades de glucosa? ¿Qué pasaba dentro de las células beta pancreáticas? Estimula la producción de insulina. Eso estimula la producción de insulina. Entonces, automáticamente la insulina sale y se va a los tejidos dependientes de insulina. ¿Para qué? Para que más glucosa pueda ingresar a esos tejidos. Entonces, ¿tiene lógica que la insulina esté relacionada con la glucogenogénesis o no? Sí. Sí, Miss. ¿Sí? Está regulada, ¿ya? Está regulada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Acuérdense bien de esto, ¿ya? Cada vez que ustedes tengan, en realidad, cada vez que ustedes tengan la insulina tiene la finalidad de que la glucosa pueda ingresar a la célula, ¿ya? Eso es lo importante, que la glucosa puede ingresar a la célula. Ahora, esa glucosa puede ser degradada para obtener ATP o puede sintetizar glucógeno. ¿Ok? Entonces, en el caso de esta hormona insulina, cuando sale, pues tiene la finalidad obviamente de poder hacer ingresar la glucosa a las células. Pero también lo que hace es promueve la desfosforilación de proteínas. ¿Qué implica? La insulina activa a la glucógeno sintasa. O sea, muy aparte que la insulina se encargue de hacer que la glucosa entre a estos tejidos dependientes de insulina, ¿no es cierto? Muy aparte de eso, ¿no? Que es tejido muscular, tejido adiposo, esto se encarga de poder, pues, activar, ¿no? Activar a la glucógeno sintasa, ¿sí? Entonces implica que le da, ¿qué cosa? Le da la señal ¿a qué? A que puedan sintetizar glucógeno, ¿sí? ¿Sí? Sintetizar glucógeno, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante. Eso es lo interesante, de que esta insulina está relacionada principalmente pues con la síntesis de glucógeno, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo es que ocurre la glucogenogénesis, no? En la glucogenogénesis, yo tengo aquí, pues en la primera reacción, que ustedes ya saben, la glucosa entra en la célula, y cuando la glucosa entra en la célula se forma glucosa fosfato, ¿sí? Este proceso ya sabemos que se utiliza ATP, ¿se acuerdan? Se utiliza ATP, ¿no? Eso es parecido a la glucólisis, la primera etapa, ¿no? Se utiliza ATP y ahí se obtiene glucosa fosfato. Se cataliza, en este caso, por la glucoquinasa o por la exoquinasa, cualquiera de las dos. En el caso que es glucoquinasa, cuando es hígado, y exoquinasa, cuando es músculo. ¿Ok? Al final, ¿qué obtengo? Glucosa fosfato. Ok, listo. Segunda reacción, ¿no? Entonces yo ya tengo acá la glucosa fosfato. En la segunda reacción, ¿qué ocurre? Hay un proceso que se llama isomerización, ¿ya? En donde hay una enzima que se llama fosfoglucomutasa. ¿Qué hace? Aquí nosotros tenemos, cuando son las mutasas, acuérdense que trabajan con el cambio, la modificación en la estructura. No pierde, no gana, simplemente hay un cambio en la estructura. Entonces el fosfato que estaba en el carbono 6 pasa al carbono 1. Eso es lo que hace la fosfoglucomutasa. Es una reacción que es reversible, ¿ya? Es reversible. ¿Ok? Y esta reacción ustedes se van a recordar porque la glucogenólisis ocurre de forma contraria. ¿Ok? En cambio aquí en la glucogenogénesis vamos de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. En la glucogenogénesis. O sea, ahorita lo que estamos haciendo es sintetizar glucógeno.
¿Ok? Entonces, esa glucosa 6-fosfato que la obtuvimos, ¿sí? Por la fosforilación gracias a la hexoquinasa, ¿sí? O glucoquinasa, dependiendo del tejido. Luego, utiliza esta mutasa, que es la fosfoglucomutasa, y obtenemos glucosa 1-fosfato. Luego, ¿sí? En la tercera reacción, la glucosa 1-fosfato ya va a reaccionar con esta otra molécula, que es UTP, que hemos dicho, utilizamos dos moléculas altamente energéticas. Una en la primera reacción, que ya la conocen, y la otra en la tercera reacción, que es el UTP. ¿Ya? Entonces la glucosa 1-fosfato va a reaccionar con el trifosfato de uridina, que es el UTP, y va a producir UDPG, ¿ya? Urina difosfato glucosa. Y la enzima involucrada va a ser la UDP glucosa pirofosforilasa, que es lo que hace, elimina piro, ¿no? Fosfato, ¿no? Inorgánico. Este es pirofosfato inorgánico. ¿Ok? Entonces, esta enzima lo que hace es formar, en este caso, lo que es la UDPG, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, ustedes tienen, pues, la uridina, tienen acá un difosfato, pero se obtiene aquí la glucosa. Entonces, la glucosa ya es parte del UDPG, ¿sí? En este punto de aquí. Ahora, acá tenemos que tener algo en cuenta, ¿sí? Nosotros hemos llegado hasta acá, entonces nosotros tenemos que formar UDPG en el proceso, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? La glucógeno sintasa solamente va a actuar cuando ya tenga una base el glucógeno, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije que el glucógeno se sintetizaba desde una base que se llama glucogenina? Ya, cuando ya está la glucogenina y cuando ya hay 7 residuos de glucosa, la glucógeno sintasa puede iniciar. Pero ¿qué pasa si no hay nada? Si la persona consumió todo su glucógeno, ¿no? Ya sea hay más de 18 horas, ya no tiene glucógeno ya, y hay que empezar de cero. Cuando hay que empezar de cero, ¿ya? ¿Cómo es que se da esta síntesis desde cero? ¿Sí? Entonces, por eso les decía que para yo poder sintetizar glucógeno, es decir, utilizar la glucógeno sintasa, yo necesito de una secuencia corta de glucógeno, pequeña, ya constituida. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso que en realidad para yo poder obtener el glucógeno ya constituido, o sea, esa pequeña parte, necesito de un cebador, ¿no? Es decir, un fragmento, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no?, de glucógeno, ¿sí? Este viene a ser la proteína glucogenina, ¿no? Entonces estamos hablando de la proteína glucogenina, que viene a ser acá, ¿sí? Pero esta proteína glucogenina tiene una actividad autocatalítica, o sea, es una proteína enzimática, ¿ya? Y esta glucogenina es, digamos, que la base o el apoyo para la síntesis del glucógeno. ¿Qué es lo que tiene? Dentro de la proteína tiene una tirosina, ¿ya? En la tirosina tienes un radical hidroxilo, ¿ok? El hidroxilo, en este caso de la tirosina, ¿no? Va a hacer una especie de ataque, porque así le llaman, pues ataque tipo nucleofílico, que permite que pueda unirse y de esa manera poder incorporar nuevos residuos de glucosa, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta, este UDP glucosa es este, miren, UDP glucosa, ¿sí? UDP glucosa. Entonces, cuando está de cero, la glucogenina, lo que hace es la tirosina de la glucogenina, hace el ataque para hacer de que la UDP glucosa pueda incorporarse al cebador o a esta proteína núcleo, ¿sí? Y ahora el detalle es que incorpora nuevos residuos. ¿Cuántos? A partir de una cadena de 6 a 7 residuos de glucosa, ¿ok? Este es el mínimo que se necesita. Ya cuando la enzima ha podido obtener estos 6 a 7 residuos de glucosa, ¿sí? Esto de aquí ya viene a ser su glucógeno ya, o sea, ya constituido, ¿no? Es decir, esa cadena corta que necesitaba. Ya cuando tengo esa cadena corta, recién ahí yo puedo utilizar la glucógeno sintasa. ¿Ok? La glucógeno sintasa, que se acuerdan que les dije que la insulina permitía que se active esta enzima, ya la glucógeno sintasa recién ahí va a poder comenzar a adicionar las nuevas glucosas, ¿sí? Entonces yo tengo aquí el UDPG, igual, el UDPG
pero ahora ya tengo un fragmento corto de glucógeno, ¿no es cierto? Puede ser de 6 a 7 residuos, ¿no es cierto? Que es lo mínimo que se obtiene. Y luego, ¿qué va a hacer? La glucógeno sintasa lo que va a hacer es va a comenzar a unir, ¿no es cierto?, el UDPG a través de los enlaces glucosídicos, y de esa manera va a formar glucógeno N+1, ¿no? O sea, al glucógeno se le va adicionando una glucosa más, una glucosa más, una glucosa más, así, y obviamente para eso, pues sabemos que ya el UDP, ¿no es cierto?, ya luego, o sea, es liberado, y pues de nuevo va a poder ser reconvertido en UTP para nuevamente hacer la síntesis de glucógeno, ¿sí? Entonces, acá es bien importante recordar que para poder yo sintetizar el glucógeno, yo necesito de la enzima glucógeno sintasa, pero para que la glucógeno sintasa pueda actuar, yo necesito de una cadena corta de glucógeno, pequeña. ¿Y quién va a realizar esta cadena corta, o quién me va a formar esta cadena corta? Es la glucogenina. ¿Y por qué la glucogenina? Porque en este caso es una proteína autocatalítica, ¿ok? O sea, cuando hablo de autocatalítica es que hacia ella, ¿sí? O sea, ella puede hacer el propio trabajo para ella, ¿ok? Para ella. ¿Sí? Entonces ella se encarga de, ven acá, sí, unimos todo ya, y esto es el producto que tenemos, ¿no? Es la cadena corta de, en este caso, de glucosas, ¿no? Y obviamente la glucogenina se queda ahí como base. Y luego entra la glucógeno sintasa y comienza a adicionar, adicionar, adicionar. Entonces tú vas a tener glucógeno, por eso dice N+1, porque dependiendo de lo que se inicia, o sea, imagínense, si tenemos 7 residuos, acá tenemos 8, pues glucógeno 8, y así 9, 10, 11, y se van adicionando dependiendo obviamente de lo que has consumido. Cuanto más carbohidratos consumes, pues obviamente más cantidad de glucógeno vas a almacenar, ¿sí? Ahora, en el caso de la glucógeno sintasa se encarga principalmente de poder adicionar las glucosas en la cadena lineal, ¿ok? En lo que es la cadena lineal. Pero hemos dicho que el glucógeno tiene cadenas, ¿qué cosa? Ramificadas, ¿verdad? Las cadenas ramificadas. Entonces, ¿quién se va a encargar de hacerme estas cadenas ramificadas? ¿Sí? Es la enzima ramificadora. Ya, la enzima ramificadora, ok, esta es una enzima que lo que va a hacer es transferir pequeñas cadenas de 6 a 7 residuos de glucosa, ¿ya? De la extremidad, ¿no es cierto?, para una parte interna de la molécula, ¿no? Creando de esa manera el enlace 1.6, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá es la transferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Se encarga de transferir una pequeña, ¿no?, cadena de 6 a 7 de residuos de glucosa, y los va a colocar, obviamente, en una posición, en este caso es para poder formar el alfa 1.6, ¿sí? Y de esa manera va a comenzar a generar, pues, en este caso la cadena ramificada, ¿no? Entonces prácticamente parte de una cadena lineal y después se va transfiriendo a ¿no?, a ciertos puntos para formar las ramificadas, ¿ok? Y de ahí, pues, cada cadena en sí viene a ser lineal, ¿no? La ramificada solamente es esta partecita, o sea, se genera la ramificación, que de aquí es el enlace 1.6. Entonces, la ramificadora se encarga de hacer esto de aquí, ¿ok? Y aquí se pueden seguir adicionando residuos, ¿sí? Se pueden seguir adicionando residuos si es que la glucógeno sintasa así lo quiere, ¿no? Seguir adicionando, ¿ok? Entonces, por eso que ustedes pueden obtener de esta manera. ¿Ven? Tengo acá mi base, que es mi glucogenina, autocataliza y tiene sus propios residuos, y después la glucógeno sintasa comienza a adicionar, adicionar, adicionar. La cadena, en este caso la enzima ramificadora, hace, ¿no?, la ramificación, y después la glucógeno sintasa continúa, continúa, continúa. Enzima ramificadora, glucógeno sintasa, enzima ramificadora, glucógeno sintasa, y así hasta obtener una gran cantidad de residuos de glucosa. Entonces, por eso que se considera que el glucógeno es un polímero altamente ramificado, ¿sí? Altamente ramificado. Entonces ustedes almacenan así, de esta manera. Entonces cuando ustedes necesitan de energía, ahí es donde recién se corta, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no?, los enlaces, y de esa manera comienza a liberarse la glucosa. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es lo que nosotros almacenamos.
¿sí? Cuanto más comemos, más glucógeno van a almacenar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queremos bajar de peso? Tratar de disminuir el carbohidrato, ¿no es cierto? Para que pues, el organismo pueda trabajar otro metabolismo, o sea, para que no solamente se haga el metabolismo de los carbohidratos, sino también trabaje el metabolismo de los lípidos. Por eso es necesario hacer ejercicio, ¿no es cierto? Para tratar de bajar esos almacenes de reserva que tengo para que después el metabolismo haga la opción de usar los lípidos. Porque lo que a mí me interesa, ¿qué cosa es? Es bajar la grasa, no bajar el carbohidrato de por sí. Yo lo que quiero es bajar la grasa, porque la grasa es la que no te hace, obviamente, tener o sea, comienzas a aumentar, ¿no es cierto? En la parte de a ustedes se dan cuenta en la piel y todo, nosotros cuando comenzamos a aumentar de peso, pues nosotros tenemos un acúmulo en realidad de grasa, que eso es lo más complicado, ¿sí? Entonces, el detalle aquí es tratar de disminuir el glucógeno que tenemos ahí almacenado, ¿no? Dejar de comer, ¿por qué? Porque al dejar de comer, más que todo, demasiado, ¿sí? O sea, si nosotros comemos mucho, obviamente lo que vamos a hacer es comenzar a almacenar un montón de glucógeno. Muy aparte de eso, ustedes van a utilizar obviamente en ese momento la glucosa y todo para obtener obviamente energía en ese momento, pero dependiendo de la necesidad de la célula, lo demás lo que va a hacer es almacenarlo, lo va a almacenar. Entonces, si lo almacenas, lo vas a tener ahí. Y si no haces nada, no haces ejercicio, esto hace una vida sedentaria y todavía sigues comiendo, vas a tener más glucógeno almacenado y más glucógeno almacenado. Vas a hacer alguna actividad y bueno, se te va a disminuir el glucógeno, pero tú sigues comiendo y sigues comiendo. Y ese glucógeno nunca termina de degradarse. Entonces, cuando tú degradas, ¿no es cierto? Cuando tú consigues degradar, pues en realidad el glucógeno, le das chance para la vía de los lípidos se activa, que pueda activarse de forma más rápida. ¿Me entiendes? O sea, tú de alguna u otra manera induces a que la lipólisis se pueda generar más. Entonces, por eso que tú necesitas hacer una mayor cantidad de ejercicio para poder compensar y poder de alguna u otra manera no solamente reducir el carbohidrato localizado, sino también los lípidos. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Hasta ahí queda claro? Glucogenogénesis. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ok. Sí, Miss. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Hasta las 12:30. 30. Ah, ya. Media, Miss. Ya, nos queda 20 minutos, ya. Ok, entonces sí alcanzamos para eso. Entonces, ¿qué viene a ser la glucogenólisis y cómo es que funciona? ¿Ya? Entonces, la glucogenólisis es un proceso que se va a dar en los mismos tejidos que hemos hablado de la glucogenogénesis. ¿Por qué? Porque en los mismos tejidos que tú sintetizas glucógeno, en esos mismos vas a degradarlos. Por algo lo estás almacenando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La glucogenólisis se activa cuando existe una disminución significativa de glucosa en sangre. Se genera un proceso llamado glucogenólisis para cubrir las necesidades energéticas de nuestro organismo. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Cuando la glucosa comienza a ingresar a la célula para hacer glucólisis y ser utilizado, cuando la glucosa ingresa a la célula para sintetizar glucógeno y ser utilizado, va a llegar un momento en que el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo cae. Y cuando el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo cae, entonces el organismo dice, oye, bajó el nivel de glucosa. Tenemos que de nuevo reponer, tenemos que darle glucosa para poder nivelar, ¿ok? Tenemos que nivelar la glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque esa glucosa en el torrente sanguíneo va a tener que ir nuevamente a las células para que pueda obtener energía. Nuevamente, ¿ok? Entonces, la glucosa entra a la célula y hay una baja de glucosa. Automáticamente, cuando hay una baja de glucosa en el torrente sanguíneo, se activa la glucogenólisis. Automáticamente se activa la glucogenólisis, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre normalmente, ¿ah? ¿Ok? Nosotros consumimos algo en ese momento, y en ese momento cuando nosotros comemos, hace el proceso de degradación, ¿no es cierto? Y la glucosa llega al torrente sanguíneo, y esa glucosa tiene que entrar a la célula. Cuando la glucosa entra a la célula,
¿ya? Y es utilizada en todas las células, o sea, ya ingresaron a las células para que hagan glucólisis, para que, bueno, en algunos tejidos se pueda almacenar, pero cuando ya ingresa a la célula, el nivel de glucosa va a decaer, pues, ¿no? Si tú te comiste, ponte un carbohidrato que tiene 100 glucosas, esas 100 glucosas entraron al torrente sanguíneo y esas 100 van a tener que distribuirse en todos los tejidos. Entonces ya cayó, ya utilizaste. Entonces el organismo que dice, oye, el nivel de glucosa bajó, automáticamente hay que activar a la glucogenólisis. ¿Por qué? Porque como ya no tienes glucosa y ya no estás comiendo, porque si comieras, obviamente estaría normal la glucosa en el torrente sanguíneo, pero cuando ya bajó, implica que, oye, no está comiendo, oye, no tiene glucosa, ¿qué hacemos? No, ahorita ya utilizó la glucosa, pero va a necesitar energía de nuevo, porque la célula tiene que seguir funcionando, ¿ok? Entonces, ahorita todo bien, pero ¿qué hacemos en unos segundos más? Que en unos segundos más tiene que seguir haciendo funciones las células. Entonces, automáticamente la glucogenólisis se tiene que activar en el hígado y en el músculo, lugares donde se ha almacenado el glucógeno. Entonces, ¿qué dicen? Oye, glucógeno, tienes que degradarte, me tienes que dar glucosa para poder liberarlo del torrente sanguíneo, es lo que dice el glucógeno hepático, ¿sí? Hay que degradarse, ¿no es cierto?, para darle glucosa al torrente sanguíneo, ¿ok? Y en el caso del músculo, pues se degrada para poder obtener energía para él, porque también necesita energía, ¿sí? Porque tiene mayor demanda que el hígado. Entonces la glucogenólisis consiste en la remoción sucesiva de los residuos de glucosa, con la finalidad obviamente de poder liberar, ¿ya? De poder liberar, ¿ok? Ahora, en la glucogenólisis nosotros necesitamos de ciertas enzimas, ¿ya? Así como en la glucogenogénesis nosotros hablamos de la glucógeno-sintasa, que es la principal para poder adicionar los residuos de glucosa para formar el glucógeno. En la glucogenólisis la principal, ¿cuál es? La glucógeno-fosforilasa, ¿ya? La glucógeno-fosforilasa es la que representa la glucogenólisis y la glucógeno-sintasa es la que representa a la glucogenogénesis. Si se dan cuenta, en la glucogenogénesis tú tienes una enzima que ramifica porque te forma el polímero, pero en esta tú tienes una enzima que desramifica porque lo que quieres es desmontarla, sacarle todos los residuos, ¿sí? Entonces tienes la glucógeno-fosforilasa que se encarga del corte y la enzima desramificante, que es la que se encarga de pues, sacarte las ramitas, ¿no? Para poder obtener toda la glucosa posible. La fosfoglucomutasa es la misma enzima que se trabaja en la glucogenogénesis, solamente que cambia la dirección, ¿ok? Va a cambiar la dirección. ¿Estamos? Entonces, obviamente, en este caso nosotros tenemos glucosa 1-fosfato y lo que va a hacer es convertirse en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces cambia la dirección, ¿sí? Es una reacción reversible, por eso es que esta enzima la encontramos en las dos vías. Y glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Que se encuentra en el hígado porque es la que me permite sacarla. Le quito el grupo fosfato y automáticamente la glucosa sale. Si yo despojo a la glucosa 6-fosfato de su fosfato, la glucosa se escapa. Dice, soy libre, se va. Sí. Pero si está fosforilada, está amarrada dentro de la célula para ser utilizada, ¿ya? Eso acuérdense bien, ¿ya? Si yo desfosforilo a la glucosa, ¿sí? Y me quedo con glucosa solita, o sea, si yo desfosforilo a la glucosa, por ejemplo, 6-fosfato, ¿no? En este caso, lo que va a pasar es que, pues, automáticamente se libera, ¿sí? Sale, eso es como una señal, ¿no? Oye, ya te desfosforilé, ya sal a la sangre, ¿ok? Ahora, así como la glucogenogénesis está relacionado con la insulina, porque está relacionado con que la glucosa entre a la célula, ¿ya? En la glucogenólisis está regulada por dos hormonas. En el caso del hígado es el glucagón y en el caso del músculo está la adrenalina. ¿Qué es lo que ocurre con estas hormonas? Lo que hacen es promueve la fosforilación de proteínas, que viene a ser, en este caso, estas hormonas lo que van a hacer es activar a la glucógeno fosforilasa, ¿ya? A la glucógeno fosforilasa. Entonces, cuando nosotros hablamos de insulina, la insulina activa la glucógeno sintasa y el glucagón y la adrenalina activan a la glucógeno fosforilasa. Entonces, las hormonas están involucradas en los procesos de las vías metabólicas, ¿ya? ¿Estamos? Ahora, no solamente el glucagón, ¿ya? Cuando ustedes se estresan,
¿qué cosa producen mayormente en el hígado? ¿Cuál es la hormona que está relacionada con el estrés? El cortisol, Miss. Cortisol. Exactamente. El cortisol también te activa la glucogenólisis, ¿ya? Te activa la glucogenólisis. Entonces, a veces ni siquiera necesitas, pero ya estás estresado y ya estás activando ya la degradación de glucógeno. O sea, te estás quedando sin reserva. O sea, estás alterando el metabolismo. Esos son factores que pueden alterar, de alguna u otra manera, alterar el metabolismo. Entonces, acuérdense bien. Por eso que el glucagón es contrario a la insulina. Ustedes dicen insulina contrario al glucagón, ¿ok? Cuando hablamos del hígado, ¿ya? Y cuando hablamos del músculo es la adrenalina, ¿ya? ¿Ok? Entonces, nosotros cuando, no les pasa cuando ustedes corren, y todo, ay, profesor, estoy con la adrenalina, ¿no es cierto? Es una hormona que, ¿qué cosa va a hacer? Va a comenzar a actuar para que comiences a degradar una gran cantidad en este caso, de glucógeno, ¿no? Con la finalidad después de que puedas obtener energía, ¿sí? En el músculo. Entonces ahí comienzas a prácticamente, como algunos le llaman quemar, ¿no? Pero en realidad tú sabes de que pues, el quemar es una forma de decir degradar, ¿no? Y que normalmente está relacionado más con grasa y eso, ¿no? Pero cuando dices quemar, es un término coloquial, ¿no? Que lo puedes utilizar como degradar, ¿no? Estás quemando, estás degradando. ¿Degradando qué? Bueno, glucógeno, lípidos, dependiendo de, o sea, de qué metabolismo quieras tú de repente referirte, ¿no? Entonces, hay algo que quiero que tengan bien en cuenta aquí que es importante para la regulación, ¿ya? Cuando yo hablé de glucogenogénesis, ¿de qué hormona hablé? ¿Cuál es la La hormona? insulina. De la Muy insulina. bien. ¿Y cuál es la enzima? La enzima que está relacionada con la glucogenogénesis. Y uno, La glucogenosintasa. Eso, glucógeno sin tasa. Ya, hay algo que quiero que se den cuenta. Y esto es importante porque lo voy a remarcar al final. Aquí. ¿Qué cosa te dice aquí? Promueve la desfosforilación. ¿Qué ocurre? Cuando esta enzima está, cuando esta proteína en sí, bueno, sabemos que es una enzima, pero cuando está desfosforilada, está activa. ¿Ya? Esta hormona promueve la desfosforilación. Es decir, la glucógeno sintasa va a estar desfosforilada. O sea, no va a tener grupo fosfato. Si no tiene grupo fosfato, esta enzima está activa. Pregunta, si yo la fosforilo, ¿qué pasa con la glucógeno sintasa? ¿Se inactiva? Eso, se inactiva, ¿sí? Entonces, acuérdense bien de esto. Esto es bien importante porque vamos a entrar a la parte de regulación y ahí es donde normalmente los pierdo. Entonces, acuérdense bien de esto, ¿ya? La desfosforilación está relacionado con que la enzima esté activa. Cuando la glucógeno sintasa está desfosforilada, ¿ya? Cuando está desfosforilada está activa, ¿ya? Pero cuando yo la fosforilo, se inactiva automáticamente, ¿ok? ¿Qué ocurre con la glucogenólisis? ¿Qué creen que va a ocurrir? Cuando está fosforilada, la glucógeno fosforilasa está activa. ¿Y qué pasa si yo la desfosforilo? ¿Qué pasa con esta enzima? ¿Qué pasa? Como dijo Miss, La glucógeno fosforilasa, cuando está fosforilada, cuando tiene un grupo fosfato, está activa. ¿Qué pasa si yo lo que voy a hacer es desfosforilo? Le retiro el grupo fosfato. ¿Qué va a pasar con la glucógeno fosforilasa? sin activa. Está inactiva. ¿Se están dando cuenta que la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa tienen comportamientos contrarios? Cuando, si a las dos las pongo en comparación y a las dos las fosforilo, la glucógeno fosforilasa está activa y la glucógeno sintasa está inhibida. Y cuando a las dos las desfosforilo, ¿no es cierto? La glucógeno fosforilasa está inactiva y la glucógeno sintasa está activa.
¿Se dan cuenta? Las dos enzimas, ¿ya? Cuando están en un proceso de fosforilación, tienen, obviamente, de alguna u otra manera, hacen diferentes funciones. Una se inactiva y la otra se activa. ¿Sí? Entonces, acuérdense bien de eso, porque yo cuando fosforilo las dos enzimas, una reacciona y la otra no. Y cuando yo desfosforilo, ocurre lo contrario. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante en lo que es el tema de regulación. Por eso es que yo le digo, la glucogenólisis y la glucogenogénesis jamás se dan al mismo tiempo. Jamás. ¿Por qué? Porque justo hay enzimas que están reguladas para que no se dé al mismo tiempo. ¿Sí? Solamente glucogenólisis se va a dar cuando estás en periodos de ayuno, ¿no es cierto? Cuando estás necesitando poder nivelar la glucosa en el torrente sanguíneo. Y la glucogenogénesis se da justamente cuando tienes una mayor cantidad de glucosa para poder sintetizar glucógeno dentro de la célula. ¿Sí? Y eso se da cuando comes. Entonces la glucogenólisis y la glucogenogénesis jamás van a ser vías que se den al mismo tiempo. Por eso que uno está relacionado con el periodo digestivo y la otra está relacionado con el periodo interdigestivo. ¿Por qué? Por estas, obviamente, hormonas que van a influir en las enzimas principales de la glucogenogénesis y la glucogenólisis. ¿Ok? Eso quería remarcarles porque vamos a la parte de la regulación, es donde a veces ahí es donde cae. ¿Ya? Glucogenólisis. ¿Cómo es que se da la degradación del glucógeno? La degradación del glucógeno se genera a partir de ¿qué? Extremidades no reductoras, por acción de ¿qué? De lo que es la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Ya? Glucógeno fosforilasa. Ya les he dicho, esta es la enzima principal para la glucogenólisis. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Rompe enlaces 1.4. ¿Ya? 1.4. O sea, la que te sintetiza el glucógeno, en el caso de la glucógeno sintasa, ¿no? La glucógeno sintasa, ¿no? Te genera. Pero la glucógeno fosforilasa, ¿qué hace? Es la contraria, te rompe. ¿Sí? Entonces, la enzima lo que hace es, pues prácticamente romper el enlace alfa 1,4. Pero cuando te rompe, lo que vas a obtener no es glucosa, ¿ah? Eso téngalo en cuenta. Cuando rompe el enlace no obtienes glucosa. Lo que tienes es glucosa 1-fosfato. Obtienes glucosa 1-fosfato. ¿Ok? Entonces, la acción en sí de la glucógeno fosforilasa va a darse en toda la cadena. ¿Sí? Toda la cadena. Pero termina 4 residuos antes de la cadena ramificada. Entonces, acá normalmente yo utilizo este de aquí para que puedan entender. Entonces, miren acá, yo tengo acá una cadena lineal y una cadena ramificada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La glucógeno fosforilasa, ¿qué va a hacer? Va a comenzar ¿a qué? A romper, ¿qué cosa? Los enlaces, ¿no? Alfa 1,4. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Para hacia qué? 4 residuos antes de qué? De la ramificación, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Hasta acá para. ¿Y qué ocurre con esta? También es considerada lineal, ¿sí? La ramificación es esta, pero esta es una cadena lineal. Entonces, ¿qué hago? Glucógeno fosforilasa se encarga de ¿qué? De romper los enlaces alfa 1,4. ¿Hasta dónde? ¿No es cierto? Hasta la 4 residuos antes de la ramificación. 1, 2, 3 y 4. ¿Hasta ahí estamos? La glucógeno fosforilasa, ¿qué nos ha brindado? ¿Glucosa sola? Glucosa, fosfato. Glucosa 1-fosfato. Glucosa 1-fosfato. Eso es lo que nos ha dado, ¿ok? Glucosa 1-fosfato. Entonces, el glucógeno estaba intacto, llegó la glucógeno fosforilasa y comenzó a cortar los enlaces alfa 1,4. ¿Ok? Esa es la primera reacción. Entonces yo obtengo glucosa 1-fosfato por un lado y por otro lado todavía tengo una cadena que todavía tengo que degradar. Para eso, en la segunda reacción, entra una enzima que se llama enzima desramificadora. La enzima desramificadora tiene dos funciones, ¿ya? Tiene dos funciones, la enzima desramificadora. Una función de transferasa y una función de glucosidasa, ¿ya? La función de transferasa, ¿qué hace? Coge
estos 3 residuos de los 4, estos 3 residuos amarillitos, los coge y los transfiere. ¿Hacia dónde? Hacia la cadena lineal. Entonces acá la tenemos. La enzima desramificante tiene 2 funciones. La primera función es transferir. Vamos a sacar de lo que está en la parte de la ramificación, sacamos estos 3 y lo pasamos a la cadena lineal, a la principal. ¿Así? Ahora, la enzima desramificadora tiene una segunda función. ¿Cuál sería la segunda función? De glucosidasa, ¿no? Que tienen actividad, ¿no es cierto?, de glucosidasa. ¿Qué es lo que hace? Pero, ¿qué tipo de acción va a realizar? Va a poder romper, ¿qué cosa? El enlace, ¿cuál? 1,6. ¿Por qué? Porque es la que está aquí, en la ramita, ¿sí? Entonces la enzima lo que va a hacer es corta el enlace y acá sí yo tengo glucosa. ¿Ok? Aquí sí. Entonces, a ver, glucógeno fosforilasa comenzó a cortar todos los enlaces hasta 4 residuos antes de la parte de ramificación. ¿Sí? Listo. Tengo glucosa 1-fosfato, es lo que obtengo del corte o la ruptura de los enlaces alfa 1,4 glucosídicos. Luego entra la enzima desramificadora. La enzima desramificadora se va a encargar de la transferencia de estos 3 residuos hacia la cadena lineal, ¿sí? Y luego va a tener la otra función que es glucosidasa, alfa 1,6 glucosidasa. ¿Por qué? Porque va a romper el enlace alfa 1,6 glucosídico, ¿ya? Por eso se llama la acción de alfa 1,6 glucosidasa, porque rompe ese enlace, ¿ok? Rompe y ahí sí tengo la glucosa, ¿ok? Tengo la glucosa. Ahora, ¿qué ocurre? A ver. ¿Ya? Entonces, la segunda reacción tengo la desramificadora que tiene la acción de transferasa y tiene la acción de glucosidasa, ¿ya? Entonces ya tengo eso. Después, ¿qué ocurre? Yo obtengo, ¿qué cosa? Miren, tengo glucosa por un lado y tengo glucosa 1-fosfato, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con ese? ¿Yo solamente voy a poder con esta glucosa? ¿Ustedes creen que yo voy a poder? O sea, miren, estoy degradando una porción y solamente con esta glucosa voy a poder subsistir. ¿Qué es lo que necesito hacer? Generar más. Claro, generar más. ¿Y cómo hago para generar más? ¿Qué es lo que yo obtuve en la ruptura de la glucógeno fosforilasa? ¿Qué es lo que obtuve? Glucosa 1-fosfato. Entonces, todas esas glucosas 1-fosfato, porque en realidad no solamente van a estar acá. Acá ya teniendo una cadena lineal, ¿ustedes creen que la glucógeno fosforilasa va a seguir rompiendo? Va a seguir rompiendo. Cadenas lineales, la glucógeno fosforilasa sigue rompiendo. Y cuando va a romper, lo que vas a tener en gran cantidad es glucosa 1-fosfato. Entonces, esa glucosa 1-fosfato que obtienes en la célula va a ser convertida gracias a ¿quién? A la fosfoglucomutasa en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? En el músculo y en el hígado, la fosfoglucomutasa convierte esa glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Entonces, llegamos a los 2 tejidos en glucosa 6-fosfato. Aquí viene la diferencia. En la glucosa 6-fosfato en el músculo, lo que va a hacer es entrar a la vía glucolítica anaeróbica, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego, ¿sí? Lo que va a hacer aquí es formar lactato, o sea, va a ser glucosa 6-fosfato, piruvato, lactato para poder obtener energía. O sea, en ese sentido, yo tengo que realizar todo el proceso para poder obtener energía de forma inmediata, porque realmente necesita el músculo energía de forma ya, ¿sí? O sea, no es que va a formar glucosa, que la glucosa entre, se activa la glucosa, no, no, no. Degrada el glucógeno y de por sí ya tiene que ser utilizada la glucosa 6-fosfato para poder formar lactato. Ya después el lactato puede ser, pues, como les digo, ¿no? Utilizado en el hígado para poder formar glucosa si es que se necesita. Ya, si es que se necesita, porque ahorita estamos en el proceso de glucogenólisis. Estamos en el proceso de glucogenólisis, ¿sí? Entonces tengan en cuenta acá que esta glucosa 6-fosfato, ¿ya? Proviene de la glucosa 1-fosfato, no proviene de la glucosa, proviene de la glucosa 1-fosfato, ¿ok? No es que la glucosa entre para hacer lo que normalmente, no, o sea, es un proceso diferente.
¿Ya? Entonces acá la glucosa 6-fosfato simplemente continúa con la ruta de la glucólisis para formar piruvato y que de ahí pueda formar lactato. Y ahí obtener energía, pues obviamente 2 ATP nada más, pero al menos puedo obtener energía para el músculo, ¿ok? Entonces todas esas glucosas 1-fosfato se formaron en glucosa 6-fosfato y esto me permite pues tener una gran cantidad de energía, al menos por esta conversión que he hecho de glucosa 1 a 6-fosfato, ¿sí? Ya después el lactato, si es requerido, sale al hígado para hacer gluconeogénesis para sintetizar glucosa, ¿ok? Porque acuérdense que cuando la glucogenólisis comienza a caer, la gluconeogénesis comienza a activarse, ¿ya? Ese es en el caso del músculo. Y en el caso del hígado, ¿qué pasa? Más sencillo, tengo la glucosa 6-fosfato ahí, y después, ¿qué hago? Utilizo la glucosa 6-fosfatasa. Utilizo la glucosa 6-fosfatasa y automáticamente, ¿qué hace? Se remueve ese fosfato de la glucosa 6-fosfato y ya tengo glucosa. Y la glucosa es liberada al torrente sanguíneo, ¿ya? Y la glucosa es liberada al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, aquí, en el caso del hígado, pues la degradación de glucógeno es un proceso rápido y eficiente. Nos permite tener una gran cantidad de glucosa en todo el torrente sanguíneo para que este pueda ser dirigido, obviamente, ¿a dónde? Hacia las células. Y esta es la última diapositiva. Y con esto terminamos. La regulación. Verán eso y van a decir, santo Dios, ¿qué cosa es eso? ¿No es cierto? Ya. Por eso es que yo les estaba diciendo en relación a la fosforilación o desfosforilación. ¿Ok? Entonces, regresamos aquí, miren. Cuando, miren acá, vamos a ponerlo acá para que puedan ustedes, aquí se los puse. Aquí. La hormona insulina promueve, ¿qué cosa? La desfosforilación. Entonces, la glucógeno sintasa, cuando está activa, implica, cuando la glucógeno, en este caso, sintasa, está activa, ¿es por qué? Chicos, eso sí necesito para terminar de una vez. ¿Cómo, Miss? Cuando la glucógeno sintasa está activa, ¿qué ocurre? ¿Es porque está fosforilada o desfosforilada? Fosforilada. Fosforilada. Cuando está activa, Desfosforilada está. chicos, esta parte es importante, por favor. Si es que están en otra cosa, ahorita escuchen. ¿Sí? Ahorita escuchen. Ok. En el caso de la glucógeno sintasa, cuando está activa es cuando está desfosforilada. Desfosforilada. No tiene grupo fosfato. Y en el caso de la glucogenólisis, cuando yo tengo aquí a la glucógeno fosforilasa activa, es cuando está, ¿qué cosa? Fosforilada. ¿Ok? Eso es lo que tienen que recordar. Activa cuando está fosforilada la glucógeno fosforilasa. Y activa la glucógeno sintasa cuando está desfosforilada. ¿Ya? ¿Ok? Acuérdense por favor de esto para poder entender aquí. Perdón, aquí. ¿Ya? Entonces, aquí, glucógeno sintasa. Cuando está inactiva, entonces, ¿cómo tendría que estar? ¿Fosforilada o desfosforilada? Cuando está inactiva. Muy bien, fosforilada. Muy bien, Juliana, fosforilada. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle así para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, la glucógeno sintasa, cuando está fosforilada, está inactiva. Cuando no está fosforilada, recién está activa. ¿Y qué ocurre con la glucógeno fosforilasa? Cuando está activa, sí está fosforilada. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí estas dos enzimas. Esta está relacionada con la síntesis de glucógeno y esta está relacionada con la degradación de glucógeno. Cuando a las dos las fosforilo al mismo tiempo, una está inactiva y la otra está activa. ¿Ok? Entonces, por tanto, cuando yo fosforilo a las dos, ¿ya? La glucogenólisis está activa y la glucogenogénesis está inhibida. Cuando yo
tengo las enzimas fosforiladas? ¿En qué periodo? ¿Digestivo o interdigestivo? Interdigestivo. Interdigestivo. Muy bien, interdigestivo. Entonces, en el interdigestivo yo tengo la glucogenólisis activada y la glucogenogénesis inhibida. Las dos están siendo fosforiladas al mismo tiempo. Entonces se asegura que una está inhibida y la otra está activada. Y en el periodo digestivo, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a estar activada? La glucogenosintasa, y esta va a tener que estar inhibida. Entonces, en el periodo digestivo, lo que va a predominar, ¿qué cosa es? La desfosforilación. La desfosforilación. ¿Ok? Ahora, ¿quién me permite regular esto, que estén fosforiladas o desfosforiladas al mismo tiempo? Tengo una proteína quinasa o también llamada sinasa que puede estar inactiva. Y cuando el AMP cíclico participa, ¿ya? Este AMP cíclico lo que me permite en sí es poder aquí activar a la proteína sinasa, ¿sí? A la proteína sinasa, ¿ok? O proteína quinasa. Entonces, esa proteína quinasa cuando es activada, lo que se va a encargar es de fosforilar, ¿ya? Se va a encargar de fosforilar. ¿Estamos? ¿Sí? Chicos, ¿estamos? Sí, Miss. Ya. Entonces, este de aquí se encarga de fosforilar la proteína quinasa. Se activa. Y cuando se activa esta enzima, esta se encarga de fosforilar. Entonces, ¿qué hace la proteína quinasa? Fosforila a la glucogenosintasa. ¿Y qué hace? Al fosforilarla la pone inactiva. La pone inactiva. ¿Sí? Y aparte de eso, ¿fosforila quién? A la sinasa fosforilasa. ¿Ya? Y cuando la sinasa fosforilasa, ¿no? En este caso, la fosforila la pone activa, ¿no? Acá está inactiva y acá está activa, ¿ok? Entonces, acá ya yo tengo la glucogenogénesis, ya está bloqueada ya está inhibida ya, ¿ok? ¿Estamos? Miren, acuérdense de esto. ¿Ustedes se acuerdan de este AMP cíclico en la glucólisis? ¿Qué cosa era? Adenosín monofosfato. AMP cíclico. Adenosín monofosfato cíclico. ¿Se acuerdan qué cosa hacía? ¿Era un inhibidor de quién? De la Del fructoquinasa 1, fosforoquinasa 1, creo. No, el AMP cíclico. Vamos, glucólisis. ¿No era un inhibidor de la piruvato quinasa? Si ustedes se dan cuenta, esta participa en este proceso y te inhibe, ¿qué cosa? La glucogenogénesis. Pero esto también, ¿en dónde participa? ¿En la inhibición de quién? ¿De quién? ¿Te inhibe también qué cosa? La glucólisis. Glucólisis. ¿Tiene sentido o no? Cuando la glucólisis y la glucogenogénesis están activas, estas vías están inhibidas, pero cuando estas están inhibidas, esta tiene que estar activa, ¿sí? Estas son de periodo digestivo, estas son de periodos interdigestivos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí nosotros estamos viendo esta parte. Esto es algo adicional porque esto ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces, aquí no solamente te inhibe la glucogenogénesis, sino también te va a inhibir la glucólisis, ¿ya? Te va a inhibir eso. Entonces, nos quedamos acá. La sinasa fosforilasa va a estar fosforilada y eso implica que esté activa. Cuando está activa, ¿qué ocurre? Va a ser de que la glucógeno fosforilasa se fosforile y se convierta en esto. Cuando está fosforilada, entonces se convierte en activa. Y si está activa la glucógeno fosforilasa, entonces la glucogenólisis activa también. Entonces, el glucógeno, ¿qué cosa? Va a poder ser cortado, ¿no? En este caso se puede romper los enlaces, ¿no es cierto? Alfa 1,4 para poder obtener todo, ¿no es cierto? En este caso el glucosa 1-fosfato, después la fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato, y de ahí pues glucosa 6-fosfatasa y obtengo finalmente la glucosa.
¿Ok? Entonces, esto es esto es lo que ocurre de arriba. Proteinasa, en este caso proteína quinasa, fosforila, y se tiene todo esto. Aquí tengo la inhibición y acá tengo la activación de esta vía. Pero, ¿qué pasa si la vemos de abajo? Ya no de arriba. O sea, todo lo que va de arriba, ¿sí? Es lo que ocurre, ¿no? La flechita en este caso celeste, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si lo vemos por el lado de abajo? ¿Qué pasa cuando está presente la insulina? La insulina activa a una fosfatasa, que es la fosfoproteína de fosfatasa. Cuando participa la insulina, lo que hace es que la glucógeno sintasa, ¿qué ocurre? Se desfosforila. Y al desfosforilarse, ¿qué va a ocurrir? Va a hacer de que la glucógeno sintasa ahora esté activa. Pero no solamente va a participar con esta fosfoproteína fosfatasa, sino con todas estas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Todo lo que estaba fosforilado, la insulina se va a encargar de ¿qué? Activar a esta fosfatasa y todo se desfosforila. Al estar desfosforilado, ¿qué es lo que va a predominar? Al estar desfosforilado, la glucógeno sintasa activa, ¿no es cierto? En este caso, esta sin activa, y nos aseguramos, obviamente, que también esté inactiva para que ya no siga produciendo más quinasa fosforilasa, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hago? ¿Qué ocurriría en ese sentido? Se bloquea la glucogenólisis. Y acá, ¿qué cosa ocurre? ¿Se bloquea o se activa? Se activa. Ahí está. Se activa, exactamente, ¿ya? Se activa. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, entonces por favor recuerden bien eso, ¿ya? Acá por favor chicos, modifiquen esto de acá que me acabo de dar cuenta. ¿Ya? Acá es glucogenólisis, ¿ya? Glucogenólisis. Ok, acá no sé, le he puesto glucogenólisis, ¿no? Glucogenólisis es, ¿ya? Acuérdense, la glucogenólisis. ¿Sí? Entonces por favor, el glucogenólisis y glucogenogénesis, ahí sí, ¿ya? Ok, entonces, por favor, acuérdense bien, ¿ya? Acuérdense bien de esto, ¿ok? Entonces, acá nosotros tenemos que tanto la glucógeno sintasa como la glucógeno fosforilasa van a ser reguladas al mismo tiempo, con la finalidad de ¿qué? De que una esté inactiva y que la otra está activa. Va a depender de lo que necesitamos. Si estamos en un periodo digestivo, pues esta tiene que estar activada. Si estamos en un periodo interdigestivo, esta tiene que estar activada y esta tiene que estar inhibida. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Ya para poder terminar, porque ya me pasé de la hora. Ya, ok, listo. Ya está. Ok, por favor, chicos, cuídense mucho, estudien, por favor, estudien. Tienen la próxima semana libre como para poder, puedes utilizarlo para poder repasar antes de sus exámenes. ¿Ya? Antes de sus exámenes, traten de repasar, revisen bien. ¿Ya? Ya la siguiente, semana después de esta, la siguiente, vamos a hacer en la primera parte gluconeogénesis, o sea, acuérdense del pasito, por favor, bien hasta aquí, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a hacer gluconeogénesis al inicio y después en la parte de laboratorio vamos a hacer repaso. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Quiero hacer el pasito, Miss. Más o menos a la misma hora, como ahora. ¿Ya? ¿Cuándo me iba a hacer el pasito? Podemos hacerlo al inicio o si quieren lo podemos hacer antes, para que terminen. Lo que pasa es que me preocupo porque de repente no terminamos y ustedes tienen después una siguiente clase. Entonces, por eso que estaba pensando de poder hacer al inicio para después hacer gluconeogénesis, pero ustedes si no me informan, coordinen si ustedes consideran hacerlo al inicio o quieren hacerlo al final de la clase. Al inicio nomás, mi... Ya, yo Sí, al inicio, Miss. Ya, está bien. Miss, una consulta. El examen este sábado va a ser la clase grabada, ¿verdad? La próxima va a ser el No, pasito, ¿verdad, Miss? esta clase lo he hecho para no tener que hacer la clase grabada. Ah, ya, ok, Miss. Disculpe, gracias. ¿Sí?
Ya, ok. Por eso es que he dado 2 clases hoy día. He dado lo de la vía anaeróbica, vía de pentosas, y he dado glucogenólisis y glucogenogénesis. Para que ya en la última clase ya pueda hacer lo que es la gluconeogénesis. Yo prefiero 1000 veces hacerlo directo con ustedes, ¿sí? Para que puedan preguntar en el momento. Por eso que he tratado de hacer las 2 hoy día, ¿sí? Miss, hasta ¿Podría hoy día habilitar la dentro del opción examen, ¿no? Los dos del examen? exámenes va a venir, ¿no? Hasta aquí, ¿sí? Hasta este punto, ¿ya? Hasta este punto. ¿Me podría Miss, habilitar la igual va a opción del ser examen que 18 acabo de minutos. tomar? No puedo escucharlos a todos. dígame. A ver, Miss, ¿quién? Levante la igual ¿Podría mano. va a habilitar tomar, el examen para poder verlo? Sí, ¿Para no te poder ver las notas preocupes. del examen? Sí. No pueden ver las notas, sí pueden ver las notas, lo que no pueden ver es el resultado de cada pregunta. Pero las notas sí pueden verlas. Ahorita yo los voy a activar para Sí, que sí. puedan verlo. Sí, pues, Es ya. que No se igual preocupen. para poder ver el resultado. Ujú. Sí. Ya. Lisa, ¿el otro pasito va a ser esta semana que viene o la semana 15, Miss? No, la semana 15, ya, porque la próxima semana no tenemos clase porque es feriado. Ay, ya, Miss, muchas gracias. Ok, ya, dime, Zenaida, por favor. Miss, el balotario, Miss, no se olvide. Sí, pero eso lo hacemos todavía, en la próxima semana se los voy a cargar. Es que yo no puedo cargarlos a ustedes antes que los otros. Entonces, la próxima semana yo voy a cargar para todos, ¿sí? Porque en el caso de ellos, con ustedes estoy adelantada. Yo, por ejemplo, ayer, con un grupo, recién he terminado cadena transportadora de electrones, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, con ellos es un poco complicado, porque como ustedes son como 70, creo, son un montón, yo estoy aprovechando los 2 laboratorios para poder avanzar con más tranquilidad. Entonces, ustedes son, digamos, que los que están favorecidos dentro del horario, porque con un grupo, con el de la noche, prácticamente, pues estoy ahorita en cadena transportadora de electrones. Entonces, la próxima semana lo que voy a hacer es vía anaeróbica de pentosas y glucogenólisis y glucogenogénesis. O sea, lo mismo que estoy haciendo con ustedes ahora, recién lo voy a hacer con ellos la próxima semana, porque ustedes no tenemos, pues porque es feriado. Y ya recién la última semana lo que voy a hacer es glucogenogénesis y repaso igual, ¿no? Les he dicho a algunos de los chicos si pueden entrar acá en la mañana, ¿no? Porque normalmente como tenemos más horas nos permite poder hacer mejor el repaso, ¿sí? Entonces eso la próxima semana yo se los voy a cargar, ¿ya? Igual usted me hace recordar la próxima semana, ¿ya? Pero más o menos así, el viernes, así, para poder cargarlo para la siguiente, ¿ya? ¿Ok? Más o menos para poder, ustedes lo puedan revisar y tengan ahí una semana para poder desarrollar, ¿ok? Gracias, Miss. Ya. Hasta luego. Ok, hasta luego, cuídense mucho.